Salom, Behamegui, Doboré, Kelos, Dorim. Saludos a todos. Nuevamente tenemos una clase Hailey Hoyomadin. Sean vosotros y vosotras muy bienvenidos. Tenemos hoy un tema para tocar muy importante, que es la cuestión, el conflicto incipiente entre la República Islámica de Irán y el régimen talibán. Para eso hemos invitado a un querido amigo de México con quien tengo el gusto, el honor de tener contacto hace ya varios años, que es el señor Marcio Forti, con quien hoy discutiremos, conversaremos un poco la cuestión del conflicto entre la República Islámica de Irán y el régimen talibán. Charlaremos sobre el contexto histórico, los antecedentes del mismo y bueno, cómo se llegó a la retirada de Estados Unidos de Norteamérica en el año 2021 y cómo los vínculos entre iranios y afganos, iraníes y afganos, mejor dicho, se fueron recrudeciendo en estos 2 años. Los saludamos muy atentamente, querido Marcio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido al canal de Salman Farsi. Muchas gracias por todo, Leandro. Para mí es un placer estar con ustedes así de este gran canal que siempre expone estos acontecimientos históricos, geopolíticos y culturales de este mundo persa, por así decirlo, que abarca mucho más allá de las fronteras del Irán moderno. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes aquí. Mucho gusto y placer por esta oportunidad de estar con ustedes debatiendo este tema muy, muy importante y candente en la geopolítica contemporánea. Bienvenidísimo, querido Marcio. Marcio se ha especializado en asuntos geopolíticos, en historia, ha hecho una tesis respecto a Irán, por lo tanto es una persona que está calificada para hablar del asunto. Y vamos a empezar haciendo un raconto de la historia. Sabemos que hace 500 años el imperio safávida cayó por el avance de las tribus afganas, pero bueno, que esto, si bien es un antecedente, pasaron 500 años, es un antecedente de cómo, digamos, Afganistán, entre muchas comillas, porque no existía como tal Afganistán, pudo quebrar la soberanía política de Irán, pero téngase en cuenta de que en esa época tenía más que ver con la mala administración de los últimos de la dinastía safabí, en especial del último de los safabíes, que bueno, una persona que no estaba capacitada para administrar un imperio, no estaba en sus cabales y se dedicó a una vida hedonista y bueno, desatendió un asunto y terminó de la forma más humillante. Pero nos sirve tender ese puente hacia el pasado para entender un poco cómo es Irán con una de sus fronteras más próximas. Después de eso, los vínculos entre iraníes y afganos fueron mutando, fueron transitando. Después de esa cuestión, con la caída del imperio safávida, querido Marcio, ¿cómo continúan? ¿Cómo se llega a hoy del Emirato de Afganistán y la República Islámica de Irán? Si me podemos hacer un breve raconto histórico, te lo agradecería mucho. Sí, claro, Leandro, con mucho gusto. Primero, es imposible entender el, el actual escenario geopolítico que abarca el Afganistán moderno sin abordar el proceso que resultó en su existencia, que se remonta, como tú lo has dicho precisamente, en tres episodios muy particulares, que es la debacle safávida, que dio paso a la dinastía afgana Otaki. Después nosotros hemos tenido lo que es la debacle afsharida, que Irán se resurge ante estas cenizas safávidas bajo un fuerte égide centralista que dio paso en esa parte de lo que hoy es el Afganistán a la dinastía Durrani.
Y es importante resaltar que ambas emersiones dinásticas nacen en Kandahar, que es una de las tres ciudades pastunes por excelencia, ¿no? Entonces, el segundo soberano duraní, que si no me equivoco es Timur Shah, cambió la capital a Kabul y ahí dio a paso a lo que es esta migración de los pastunes rumbo al norte, algo que nunca había existido con una gran um, fortaleza, por así decirlo. Y en ese entonces la capital recibe el nombre de capital de verano, Kabul. Y luego la capital sería Peshawar, que es conocida en aquel entonces como la capital de invierno. Y Peshawar es importante diseñar aquí que está del lado pakistaní. Entonces esto refuerza la tesis que esas fronteras que fueron heredadas de la línea Durand por los ingleses son artificiales, ¿no? Entonces después nosotros íbamos a tener Dust Mohammed, que es el tercer soberano duraní, que es reconocido como el emir de Kabul y funda una otra dinastía local, que es los Barakizai. Y este componente institucional rechaza lo que es las provincias indias y se queda con todo el Afganistán en el norte y con partes de lo que hoy es el Gran Jorazán. Y después nosotros tendríamos la injerencia inglesa, que es el tercer episodio que consolidaría lo que hoy es el Afganistán moderno, que los ingleses aprovechan un cierto vacío de poder para proyectar sus intereses geoestratégicos y geopolíticos en un área altamente geoestratégica que es Asia Central. Y en este contexto nosotros tendríamos la guerra anglo-iraní, que también es conocida como anglo-persa de 1856 y 7, en el contexto del Gran Juego, que es la Guerra Fría del siglo XIX entre Rusia e Inglaterra, y precisamente en ese entonces se consolida un cierto estado tapón entre Moscú y Londres, entre los intereses marítimos del imperio inglés y los intereses terrestres de Rusia. Y precisamente en ese entonces los ingleses crean una cierta élite pastún que conforma lo que es anclada a lo que es la ciudad de Kandahar, que fue el eje central de estas dos dinastías iniciales que les he dicho, y ahí se conforma una cierta etnia fundadora de lo que iba a constituir el Afganistán moderno, y ahí se da a cabo muchas ciudades adquieren un nombre pastún en detrimento del Dari, que de hecho es una concepción inglesa porque es el persa, es el mismo idioma que se habla en el norte del país, en Herat, en Mazar Sharif, en Balkh, y ahí se da a cabo un proceso de pastunización que empieza precisamente en esa época. En 19 tenemos la guerra entre los pastunes locales y los ingleses, y ahí se consolida lo que es realmente un estado, un estado tapón entre lo que es los intereses rusos e ingleses en una área altamente geoestratégica de Asia Central. Entonces, este es el panorama histórico contemporáneo que crea las condiciones para que tengamos hoy este ente político que secuestra lo que es el norte iraní, muy vinculado con una cosmovisión imperial iraní, mientras el sur está muy conformado por un tribalismo pastún que todavía no ha tenido esta transición, lo que es una nación civilizacional. Entonces tenemos esta gran contradicción norte-sur que fue estimulada por los ingleses para crear un estado tapón. Tenemos este panorama histórico. Bien, buenísimo, buenísimo este raconto para entender un poco lo que es Afganistán hoy y cómo es su devenir histórico, ¿no? De dónde surge esta entidad política que es bastante discutible entenderla como nación, dada los fundamentos históricos que vos muy bien explicaste, Marcio, la verdad, muy bueno. Me gustaría detenerme sobre una cuestión de todo lo que vos nombraste, que es la cuestión Pashtun. La cuestión Pashtun es, digamos, el hilo de donde vamos a tirar para entender bien qué está pasando en Afganistán hoy con la frontera con Irán. ¿Mm? Eh,
como bien explicó Marcio, si bien muchos países son multiétnicos, en el caso de Afganistán hay una cuestión que es la división tribal, la división étnica y religiosa, que impide el hecho de que entendamos a Afganistán como una nación. De hecho, yo en lo particular, les cuento a ustedes, la mayoría de los afganos que conozco no se reconocen, no se presentan a sí mismos con el nombre de afganos. Dicen por lo general el nombre de su etnia o su región. ¿Mm? Lo cual, esto es muy interesante de ver cómo, digamos, los afganos a día de hoy difícilmente se reconocen como compatriotas, como paisanos. Pero bueno, sin más disquisiciones, vamos al quid de la cuestión, que es la cuestión étnica de Afganistán. Hasta donde yo tengo entendido, lo étnico de Afganistán está dividido por lo siguiente. Tenemos a los pashtunes. Téngase en cuenta que los pashtunes son una etnia de origen indoeuropeo. El pashtun es una lengua que dentro del estudio lingüístico está caratulada como una lengua irania, emparentada con el persa, emparentada con el kurdo, emparentada con el antiguo avéstico. Y que los pashtunes hace mucho que son un elemento hegemónico en detrimento de otros. El grupo talibán, que eso ya lo vamos a hablar también, está fuertemente caracterizado por tener el elemento pashtun dominante. Después, por otro lado, tenemos a los Hezara. Los Hezara o Hazara, que son un pueblo que son bastantes, pero bueno, no la pasan muy bien con el devenir histórico de Afganistán, que los Hazara tienen como particularidad que son un pueblo de origen mongol, que se sumaron al mundo islámico, se han convertido al Islam en la época del Imam Ali. Por lo tanto, a día de hoy, el chiismo está muy vinculado con esta población. Y esa es la razón por la cual muchos de ellos han emigrado a la República Islámica de Irán, y que siempre fue una cuestión, ¿no?, de la integración de los Hezara en Irán, la época de Nader Shah. Eso también podemos ir hilando fino de esos vínculos. Pero bueno, es una de las etnias importantes de Afganistán. Después, por otro lado, tenemos a los tayikos. Los tayikos. Los tayik, que tayik, digamos, cuando uno entiende la palabra en términos semánticos, tayik significa ni árabe ni turco. Literalmente significa eso. Ergo son persas, pero son persas que están vinculados históricamente con el imperio samaní, los samaníes, y por ende no son chiitas, sino que son sunitas, son musulmanes sunitas. Después, por otro lado, también tenemos turcomanos, que los hay, que son también un pueblo de origen altaico, musulmanes sunitas. Y por otro lado, también tenemos a los Sodot. Sodot en árabe es el plural de Seyed, es decir, son personas cuyo origen étnico se remonta al profeta Muhammad y sus descendientes, los imames. Y también a los Kisilbash. Los Kisilbash son una etnia también de Afganistán que hablan persa o turco, y son los descendientes de el ejército de élite de la época safávida, que avanzó por esa zona y que, bueno, generó una etnia también. También están muy emparentados con los iraníes. De hecho, si uno ve a los Kisilbash, no se diferencia de un iraní común y corriente, son muy, pero muy parecidos. Así que bueno, este es el combo étnico que existe en Afganistán. Me olvidé de decir una cuestión. El persa es no, es un idioma que tiene 5 nombres. ¿Mm? Que esta división es un poco a propósito,
Pero tienen que saber, todos aquellos que están siguiendo esta charla, que estos 5 nombres hacen referencia a un sistema lingüístico que es la lengua de Ferdowsi, la lengua persa. Los nombres son Porsi, que es el nombre original y antiguo, Forsi, que es el nombre que se le da en la actual República Islámica de Irán, Ayami, que es el nombre que se le da al persa en Bahrein y en las zonas árabes, Tojik, que se le dice así en Tayikistán y en Uzbekistán. Recordemos que hay provincias de Uzbekistán que son persas hasta hoy, y Dari, que es como se le dice en Afganistán. Pero todos estos nombres hacen referencia a un sistema lingüístico. Ahora bien, para continuar con este asunto, Marcio, ¿cómo es la cuestión, cómo es el vínculo, cómo son las relaciones de los pashtunes y sus proyectos políticos tribalistas frente a las otras etnias de Afganistán? Porque da la sensación de que allí vendrían muchos de los conflictos que continúan hasta el día de hoy, puertas adentro de lo que es Afganistán. Te escucho. Sí, Leandro, es muy importante delimitar toda esta estructura de las etnias que abarcan el país, porque los pastunes, por ser la etnia fundadora de esta entidad política, por así decirlo, se juzgan que son los verdaderos dueños de este país. Entonces, los talibanes, que son en su gran mayoría pastunes, a pesar de intentar impregnar un movimiento que está por arriba de las diferencias étnicas, está compuesto en su mayoría por pastunes y sigue un código de honor étnico, así como una cierta ideología que se llama Deobandi, fuertemente arraigada a este tribalismo pastún, que ha recibido una cierta de influencia wahhabi, con lo que fue precisamente la Operación Ciclón. Entonces, además de esto, tú has mencionado algo importantísimo, que son los este, hazaras en el centro que ocupan esta zona del Hazarasat, que tiene un sentido de chiismo muy vinculado con el sistema iraní. De hecho, muchísimos de esos líderes fueron a estudiar en la escuela de Hon y Najaf, que son escuelas del chiismo político muy vinculado con este sistema interesantísimo que es el gobierno de Irán. De hecho, si no me equivoco, un cierto líder de aquel entonces, Abdul Ali Masari, que fue masacrado precisamente por los talibanes, siempre fue respaldado por Irán, así como un líder del norte que era Ahmad Reza Massoud, que esos dos personajes siempre estuvieron anclados con una perspectiva de irredentista de Irán, ¿no? El Hazarajat y la zona norteña que abarca las grandes ciudades de Balkh, de Mazar Sharifi y Herat, que de hecho Herat fue la pieza clave de la guerra anglo-persa de aquel entonces, del 1857. Y además has mencionado que, el, que la lengua eh, que se habla en Dushanbe, en esta entidad política que conforma el Tayikistán moderno, significa ni árabe ni turco, son los iranios de Asia Central, porque Samarcand y Bujará, que son las dos principales provincias, la parte funcional, por así decirlo, de Uzbekistán, son de lengua de tradición de civilización persa. Entonces están muy vinculadas con esta cosmovisión iraní que está en contradicción precisamente con los pastunes, que tiene un cierto rechazo con el mundo iraní, sobre todo con lo que fue precisamente la invasión, una cierta invasión de Nader Shah, que fue el último líder histórico de Irán, que de hecho se fue a la India para buscar los que los indios estaban ocultando, que Irán fue invadido, entonces quería una revancha, por así decirlo. Entonces, desde ahí empezó un cierto grado de contradicción a lo que es estas poblaciones de Kandahar, de Jalalabad, de Peshawar contra Irán. Y después de eso, con toda esta operación Ciclón,
que fue esa transmisión, esta influencia wahhabi, fue, fue un parteaguas en la historia de esta zona que ha desconectado las raíces iraníes auténticas de esa zona con lo que es el mundo iraní. Entonces, muchos especialistas en geopolítica afirman que anclado al proceso del gran espacio territorial iraní, sería interesante que Irán rescate lo que es el norte y el centro de los Hazaras, pero manteniendo lo que es las áreas pastunes como un estado colchón independiente. Entonces, ni siquiera esto es cogitado por el alto grado de penetración que el wahhabismo ha tenido en estas zonas, que de hecho esta desconexión ya se remontaba a lo que es el Nader Shah. Sobre los pastunes y que conforman lo que es el talibán, es importantísimo señalar que bajo lo que ha sido precisamente la Operación Ciclón, los grandes financiamientos han sido no con grupos iranios vinculados con Irán, como lo es, era, por ejemplo, los Hazaras o los de Norte, sino el gran respaldo que fue conectado con Pakistán, fueron con grupos mucho más eh, eh, funda, eh, fundamentalistas vinculados con una retórica anti-iraní. Entonces, esto es muy importante delimitar quiénes han sido los grandes portadores de ese entonces, que fueron precisamente la red er, Errakani, lo que es Hetmatiar, y otros personajes que tenían un cierto rechazo a la cultura iraní, a este sincretismo que hace parte integrante de la hermosa cultura iraní con el chiismo, que es un elemento clave de la identidad nacional iraní. Entonces los pastuns fueron, fueron que crearon fuerza, porque son muy vinculados con este arraigo de este tribalismo fuerte pastún que está en el sur, y de hecho fue la única fuerza plausible que pudiera crear una cierta paz estructural en el país para que las líneas de los oleoductos de Asia Central hacia el Océano Índico se pudiera consolidar. De hecho, ahí tiene toda esta estructura de las empresas gaseras de Estados Unidos que fueron importantísimas para que este país, a través de Pakistán y también de Arabia Saudita, pudiera crear raíz y fuerza en Kabul en 96, y de hecho ahí tiene toda la muerte de lo que había sido precisamente el gobierno pro-Moscú, que ha tenido un cierto grado de estabilidad entre 89 y 92, y después hemos tenido esa guerra civil fuerte, que fue una guerra entre potencias, ¿no? Porque Irán tenía intereses que estos grupos hostiles y muy extremistas no tenían fuerte presencia, mientras que Riyadh y Pakistán también estaban con estos grupos muy extremistas, ¿no? Entonces ahí tenemos esta dicotomía entre Irán y Arabia Saudita intentando ganar este terreno en este país que es altamente geoestratégico, que para Irán es entendido también como seguridad nacional. Sí, así es, coincido plenamente en el análisis. Hay algunos temas que me gustaría desarrollarlos un poquito más. Vos nombraste, Marcio, dos cuestiones muy importantes que son los componentes ideológicos del talibán. ¿M? Por un lado, una herejía, porque hay que entenderla como tal, es decir, como una opinión errada, una interpretación errada de la tradición islámica, que es el deobandismo, que es un tipo de wahabismo, es decir, de entendimiento literalista de la tradición islámica, distinto, muy distinto al entendimiento racional y filosófico de la tradición islámica que es propio del chiismo. Es decir, acá hay dos márgenes de racionalidad que chocan totalmente, que por otro lado, el talibán tiene otro componente doctrinal y de praxis,
que es el Pashtunwali. El Pashtunwali es el código ético de las tribus pashtunes, que es un código étnico tribal que viene de hace muchísimos años. Muchas de las crueldades que vemos los talibán, de tapar a la mujer con el burka, etcétera, no vienen de la tradición islámica propiamente, sino que vienen del Pashtunwali. El mundo islámico es muy complejo, convergen muchas doctrinas, muchas lecturas distintas de la tradición islámica, siendo sus fuentes primarias el Corán y el Ahadith, las tradiciones orales del profeta, su familia y compañeros. Pero bueno, ¿no? Este mix generó lo que es la estructura del grupo talibán y el régimen talibán. Ahora bien, vamos a ir adentrándonos poco a poco en el conflicto de hoy entre Irán y el talibán. Tengas en cuenta lo siguiente, que ya son dos imperios los que fracasan en la empresa de dominar Afganistán. Tenemos por un lado el avance soviético sobre Afganistán, que fue el preludio de la caída del régimen soviético. Antes de cada caída de un fuerte gobierno ruso, hay un fracaso militar. Pasó con el zar, que hubo un fracaso fuerte, ¿m? Pasó con la Unión Soviética en Afganistán, y es por eso que Vladimir Putin tiene como alerta de que el conflicto con Ucrania lo tiene que ganar sí o sí. Hasta ahora sabemos que Vladimir Putin viene ganando en Chechenia, viene ganando en Siria, y tiene ahora un desafío que es muy importante, que es la cuestión con Ucrania. Pero bueno, sin irnos del tema Afganistán, sabemos que la Unión Soviética fracasa en Afganistán, obviamente en el contexto de Guerra Fría. Los Estados Unidos, Norteamérica, apoyan a los mujahidines, que serían el proto-talibán, hasta que el talibán empieza a avanzar, empieza a avanzar y, bueno, se genera la invasión de Afganistán en el año 2001, previo a la caída de las Torres Gemelas, que fue un conflicto que se extendió 20 años, lo cual es un montón de tiempo. 20 años donde los distintos afganos sufrieron las bombas, los controles militares, los checkpoints, las masacres, una emigración masiva. Hasta el día de hoy, los afganos son uno de los grupos nacionales con más refugiados en el mundo. Por lo tanto, esto es terrible. Llega el año 2021 y fue un fracaso no reconocido, pero no por eso menor, de los Estados Unidos de Norteamérica tener que retirarse a Afganistán. ¿Mm? Por lo tanto, hoy existe esta cuestión para los iraníes, que por un lado se está tensando la, la frontera, pero que tal vez esto sea una provocación para que Irán entre en un conflicto armado que lo empantane en su desarrollo. ¿Mm? Porque si la Unión Soviética quedó empantanada ahí, si Estados Unidos quedó empantanado ahí, y Irán, por más que tiene una capacidad misilística importante y que Irán es frontera con Afganistán directa, se le complicaría bastante. ¿Mm? Esto ahora me gustaría escuchar tu opinión sobre esto en particular. ¿Mm? Y además, sabemos que Irán en el oeste también tiene una boca de conflicto importante con su avance en el Levante. La operatoriedad militar iraní en Irak, en Siria y en Líbano es un tema. Por otro lado, sabemos que Irán hoy por hoy ha restituido los vínculos diplomáticos con el Reino de Arabia Saudita, por ende eso aflojaría, pero abrir un frente este lo complicaría a Irán.
me gustaría hacerte un comentario a vos y a toda la audiencia, por supuesto, de que con la retirada de los Estados Unidos de Norteamérica, casualmente, saquen ustedes las conclusiones, se da la generación de lo que se llama el ISIS-K, que es el ISIS-Kabul, el Daesh, el así llamado Estado Islámico, que operó en Irak y en Siria, que fue derrotado por el ejército árabe sirio, por la Federación Rusa y por la República Islámica de Irán, apareció en Afganistán y tomó como fetiche en sus crímenes a los Hazara, que realmente, sobre todo en estos 2021-2022, la han pasado realmente muy, muy mal. Pero ¿a qué voy con esto? Me llamó la atención porque en uno de los últimos años del Estado Islámico, del ISIS, cuando tenía territorialidad en Siria y tenía mucha más operatoriedad en términos económicos y propagandísticos, sacaron una revista, una edición de su revista de propaganda llamada Ad-Dabiq, dedicado a el imperio safávida y el Estado neosafávida que sería la República Islámica de Irán actual, con toda una descripción y con toda una propaganda que prácticamente invitaba a hacer un genocidio en Irán. O sea, ellos te querían convencer de exterminar a los iraníes, literalmente. Y que eso fue acompañado con una producción audiovisual en persa y en kurdo, con toda esta misma retórica. ¿Mm? Que esto lo comento a colación de lo que vos decías de cómo en toda esa zona, en una zona de Pakistán y en una zona de Afganistán, hay una retórica anti-iraní muy importante que se tiene que tener en cuenta porque genera el sustrato para los conflictos de hoy. ¿Mm? Reitero, no es casualidad que con la retirada de Estados Unidos en Afganistán surja el ISIS supuestamente en conflicto con el Talibán, porque el Talibán llega al poder generando un acuerdo con los líderes tribales Gezara, supuestamente a cambio de protección, pero bueno, lamentablemente los talibán, es decir, no están pudiendo constituir un Estado. ¿Mm? Y en esto de una política anárquica donde pasa cualquier cosa. Llegamos a un estadio donde los talibán están en conflicto con Irán en la frontera, pero que a su vez no están reconocidos por ONU. Por lo tanto, sería jugoso para Irán poder avanzar sobre Afganistán hoy. ¿Por qué? Porque la ONU no podría vetar esa intervención militar, dado que el gobierno de Afganistán no tiene reconocimiento. Ahora bien, una de las cuestiones que se plantea es una invasión conjunta, ¿m? entre Irán, Tayikistán, Pakistán y China sobre Afganistán. Que hay que ver si esto se puede combinar. Hay países que están muy interesados, como Tayikistán, y hay países que habría que convencerlos, como es el caso de China, porque China sabemos que en estos 20 años intenta imponer una imagen a nivel global de ser un país pacífico y no violento en su disputa por la hegemonía mundial. Al menos esa es la imagen que quiere dar y una invasión a Afganistán generaría una contradicción. Pero Irán la necesitaría, porque solo se le complicaría mucho. Otro escenario posible es el de enviar milicias de ideología chiita que penetren en Afganistán y que generen un conflicto suficiente para que la operatoriedad de los talibán y del ISIS baje. ¿Mm? Lo cual, lo cual hay un antecedente de que este mismo conflicto que pasó hace pocos días en la frontera afgano-iraní también sucedió en la frontera afgano-pakistaní. Y han intervenido grupos chiitas en
Pakistán, la frontera Pakistán-Afganistán, para solucionar ese conflicto incipiente. Ahora bien, eso demandaría muchísimos recursos y muchísimo tiempo, teniendo como agravante de que comunidades afganas en Irán puedan generar problemas dentro de las fronteras iraníes, que es un poco veíamos el año pasado, 2022, cuando sucedieron las protestas de Mahsa Amini, donde grupos en Baluchistán, que es la zona sunita de Irán, de forma armada salieron a generar un conflicto armado, un conflicto violento dentro de las fronteras de Irán. Por lo tanto, aquí también habría otra complicación. La pregunta es la siguiente. Número uno, ¿qué pasó hace pocos días entre Irán y Afganistán? Los antecedentes de cuando los talibán asesinaron a diplomáticos iraníes. Y en tu opinión, Marcio, ¿qué solución le podría dar Irán a esta cuestión? ¿Darle reconocimiento a los talibán y tratar de blindar la frontera como se está haciendo hasta ahora? ¿O escalar un conflicto? Te escucho. Bueno, Leandro, de hecho es un caso muy complejo que abarca el big picture, porque ahorita nosotros estamos en el mundo de una bipolaridad de bloques, que nosotros tenemos este atlantismo del arco transatlántico de la anglosfera de un lado y de otro una especie de triple entente euroasiática que está encabezada por Moscú, Teherán y Beijing, y con sus aliados de porte medio que son Siria y Norcorea, por así decirlo. Entonces, como ellos no pueden enfrentar a Irán directamente, empiezan con estos tentáculos y Talibán es uno de ellos, así como tú has mencionado muy bien, en el flanco occidental, a través de este estado semi-autónomo de este Kurdistán dentro de Irak, que fue una invención totalmente antagónica a los intereses de Irán, porque como sabemos desde 62 el clan de Barzani está incrustado con estos servicios de inteligencia de ciertos países que son antagónicos a un Irán soberano en el plan internacional. Y además de eso, muy importante que nosotros también tenemos desde Bakú un cierto, el estado de esta república artificial panturquista fue convertida totalmente en un bastión negociacionista para intentar debilitar a Irán. En ese entonces es importante recordar lo que ha sido precisamente el movimiento de Peshawari, que intentó secuestrar a Irán la zona de Ardashir, la zona de Tabriz, que son bastiones de Irán, siempre han sido a lo largo de la historia, incluso Bakú es una ciudad ancestral iraní. Este panturquismo es un invento moderno, por así decirlo. Entonces, Irán está cercado de estos tentáculos porque ellos no pueden enfrentar a Irán a una guerra totalmente directa. Entonces, ahorita regresando a lo que es el caso de Afganistán más particular, aunque los talibanes demostraron una mayor inteligencia geopolítica después de la expulsión de Estados Unidos, sus conflictos eh, fronterizos con Irán no han sorprendido a nadie que está realmente implicado con este tema desde hace muchísimo tiempo. Aunque tampoco necesitamos apelar a las narrativas que dicen que en Estados Unidos diseñó todo de una manera milimétrica, ¿no? Como lo hemos dicho, los talibanes son de clanes tribales, están arraigados a este cierto tribalismo pastún. Sus líderes son jefes de bandas armadas con una mentalidad similar a las de los libios y sudaneses y somalíes. Entonces, esta estructura tribal está muy arraigada en lo que es los pastunes y los talibanes. Entonces, todavía no han desarrollado la transición hacia un planteamiento civilizacional, como lo hemos dicho. Meses después de la toma de Kabul, incluso después de movimientos diplomáticos comprensivos y favorables por parte de Irán, los talibanes ya habían vuelto a su práctica tradicional de destruir lugares y objetos considerados sagrados por la minoría chiita hazara.
que comprende, como tú has dicho, más o menos 18% de la demografía del Afganistán moderno, ¿no? Lo que provocó protestas de Teherán. En ese sentido, no hay nada nuevo allá en Asia Central. Al contrario, las cosas simplemente han vuelto al aburrimiento de la mismidad secular que opone un norte de concepción imperial iraní y un tribalismo étnico en el sur, en el Pastunistán histórico, por así decirlo. Este, que se pierde también en la área de Pakistán con Peshawar, que comparte una cierta idiosincrasia étnica de una cosmovisión tribal. De hecho, la muerte del presidente que fue castrado y muerto por los talibanes está también anclado a lo que era la línea Durand, porque intentaron que él firmara que Afganistán renunciara a lo que eran las áreas pastunes del Pakistán. Entonces, lo que hace que la situación sea diferente ahorita es el hecho de que Afganistán está rodeado de potencias que pretenden pacificar y estabilizar la zona, como tú has dicho. Irán, China, Rusia y ciertas potencias regionales, como el caso de Pakistán y de Tayikistán, que están muy anclados con lo que es la lógica interna étnica de este país, lo que puede obligar a los talibanes a someterse o simplemente ser reemplazados como la élite gobernante. Diferentemente de aquel entonces, entre 94 y 2001, que nosotros estábamos bajo el paraguas de la unipolaridad de Estados Unidos en el sistema internacional de estados, ahorita Estados Unidos no actúa de manera impunemente totalmente porque nosotros estamos bajo una otra realidad geopolítica saliendo de esta unipolaridad y adentrando a una especie de multipolaridad que será el orden de la soberanía de los pueblos, es lo que anhelamos. Entonces es necesario que Rusia, China e Irán entienda el alto grado geoestratégico que tiene Pakistán para que pueda de una manera adentrar a este país para dominar sobre todo el norte y dejar que el talibán no tenga muchas penetraciones en las zonas norteñas, que para Irán es altamente geoestratégico y seguridad nacional. Tú has mencionado muy bien lo que había sido en 98, que los talibanes invadieron el consulado de Irán en Mazar Sharif y mataron a 11 diplomatas y 3 periodistas, si no me equivoco. Esto hizo parte de la gran ruta hacia el norte que los talibanes han protagonizado, las masacres de Herat en 95, Mazar Sharif en 98, 97 y también en Balkh, que fue un genocidio totalmente contra lo que es estos resquicios civilizacionales de los iranios en el norte del país, que están antagónicos a lo que es este proyecto de pastunización desenfrenada. Incluso Irán llegó a tener muchísimos ejércitos en la frontera para intentar desmantelar este gobierno del talibán, pero que no se pudo configurarse. Entonces, lo que yo tengo planeado aquí es que Irán no puede, y tampoco China, que siempre ha tenido una, una política exterior altamente pragmática. China es necesario que entienda de una vez por todas que para que nosotros podamos consolidar un mundo multipolar es necesario adentrar a zonas conflagradas y Asia Central es una de ellas. Incluso China ha tenido posiciones mucho más fuertes, asertivas en lo que es hoy es Kazajstán. Afganistán es una zona altamente problemática, compleja, que necesita de la diplomacia y del acto enérgico de Teherán, de Moscú y de Beijing, sobre todo, pero también del gobierno de Dushanbe, que trae una relación de complementariedad con Teherán, con Beijing y con Moscú, de intentar reconfigurar este mapa, impidiendo que los pastunes puedan pavimentar el camino para otras masacres norteñas, porque la mentalidad
Deobandi y con este tribalismo pastón, todavía se parte de la mentalidad colectiva de este pueblo. Entonces, aunque ha pasado más de 3 décadas que este grupo se ha formado, esta mentalidad no ha perdido de Talibán. Entonces, es necesario que Rusia, China, Irán, sobre todo entienda la necesidad de adentrar de lleno en Asia Central porque es una zona muy difícil que Washington es adentre ahorita por su pérdida paulatina de protagonismo geopolítico. Es el momento plausible y necesario para que esas 3 potencias realmente adentren de lleno a lo que hoy es Afganistán. Muy bien, muy bien. Me gustaría también que desarrolles, por favor, un tema que es muy importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta para tener plena conciencia de los acontecimientos previos a los conflictos que tenemos hoy entre Irán y Afganistán. Les contamos, hace muy pocos días los iraníes estaban construyendo un muro de contención para que el tráfico de estupefacientes y otras sustancias y otras mercaderías no pasen de Afganistán a Irán, y los talibanes reaccionaron de forma violenta y mataron a 2 gendarmes iraníes. Lo cual recrudeció todo esto. El ejército iraní ya se puso en marcha a presentar las hipótesis de conflicto, presentárselas al líder supremo de la República Islámica de Irán, el Ayatollah Khamenei, para decir, bueno, estamos a la orden de lo que se disponga. Y también hay un hecho que nos gustaría que nos expliques, querido Marcio, que es cómo Irán combate hace muchos años a estos grupos fundamentalistas, yihadistas, que bueno, son todos términos errados. El mejor término sería takfirismo. ¿Mm? Es decir, Irán ha combatido a los talibán, ha combatido al ISIS, y también ha derrotado a un grupo que operaba en la frontera entre Irán y Pakistán, que fue el grupo llamado Jundullah, cuyo uno de sus líderes fue Rigui, que fue capturado y que fue puesto en prisión incluso y ejecutado, y que han realizado muchos atentados dentro de Irán. Esto es interesante para reformular la retórica antiraní que existe en Occidente, ¿no? De Irán como nación terrorista, cuando Irán es una nación que combate el terrorismo y que sufre el terrorismo dentro de sus fronteras. ¿Mm? Muy importante tener en cuenta. Contanos, por favor, Marcio, cómo fue la cuestión del Jundullah, sus vínculos ideológicos y políticos con el Talibán, y cómo Irán lo pudo solucionar, cómo generaron esa gran victoria, que esto fue más o menos en el año 2010-2011. Te escucho. Sí, es cierto. El Hizbut-Tahrir fue un grupo creado precisamente, como tú lo has dicho muy bien, por Abdullah Malek Rigui en la zona de Chabahar, en la zona del estado de Sistan Baluchistán, que es una de las zonas periféricas de lo que es el continente ecuatoriano, por así decirlo. Es una zona de una mayoría sunita, aparte como del grado de autonomía que esta zona ha tenido del imperio safávida, por así decirlo. Pero también es importante señalar que no hay una desconexión de esta zona con el Irán, sino este grupo Jundalá es muchísimo marginalizado, es un grupo que no trae el respaldo de la población de Sistán Baluchistán. Incluso los familiares de este personaje siniestro que fue Abdul Malek Rii siempre rechazaron sus propuestas, su ideología, que de hecho, como tú lo mencionas muy bien, el, te, el término correcto es takrifi, es un cierto grado de conexión con el wahhabismo, que está totalmente antagónico con lo que son la cultura y chiismo iraní, por así decirlo.
Entonces es un grupo que nunca ha tenido un fuerte respaldo de esta zona del sistema Baluchistán, que siempre estuvo anclada con los destinos de Irán. ¿Por qué? Porque esta zona representa la Gedrosia ancestral. Es una provincia que Mérida, que siempre ha pertenecido a Irán, por así decirlo. Y de hecho, Abdur Malek Regui siempre estuvo anclado con ciertos servicios de inteligencia anti-iraní, ante un Estado iraní soberano, independiente de este bloque que intenta establecer Estados Unidos en el mundo. Entonces, incluso el propio Abdul Malek Regui ha admitido en muchas entrevistas que quienes crearon su grupo fue gente vinculada con, con servicios foráneos anti este gobierno iraní. Entonces es muy importante establecer quiénes estuvieron por detrás de este movimiento que siempre fue rechazado por el pueblo de Chabahar, el pueblo de Zahedan. Zahedan es una ciudad en Sistán, Baluchistán, que siempre rechazó estos movimientos altamente antagónicos a lo que es la idiosincrasia iraní. Y de hecho este grupo trae un cierto grado de analogía con lo que es los talibanes, aunque tenga una cierta diferencia porque los talibanes están incrustados en un cierto tribalismo pastún, pero han recibido precisamente esta ideología wahhabi a través de la operación Ciclón. La diferencia es que los Jundalá son un movimiento totalmente artificial que fue fundado con la única intención de establecer el caos en Irán, anhelando el régimen Chan, es decir, cambiar el gobierno para un gobierno permeable a los intereses del eje Washington-Londres, para que Irán sea precisamente un estado títere y desacople lo que es esta triple entente euroasiática. ¿Por qué? Porque Irán para China y Rusia es una profundidad geoestratégica. Entonces, ellos no pueden ignorar el alto grado de relevancia geoestratégica que tiene este continente ecuatoriano. ¿Y cómo no pueden tener una guerra directa con Irán? Intentan a través de sus tentáculos, que son el MEC, el Jundalá, el clan de Barzani y los pantruquistas en el norte de Irán, que son esta República Artificial Pantruquista. Entonces, este movimiento que fue capitaneado por este sujeto siniestro, que es Abdul Malek Regui, que de hecho siempre estuvo anclado con ciertas prácticas delictivas en su niñez, por así decirlo. Han buscado un personaje polémico, este, para que desempeñara sus funciones, para debilitar Irán. Y como les he dicho ahorita, ¿no? Nunca ha tenido este respaldo de esta aprobación. Incluso sus padres, sus hermanos, cortaron vínculos con Abdul Malek Regui porque no estaban de acuerdo que él fuera un proxy de estos servicios de inteligencia foráneos que quieren que Irán sea un ente político títere de sus intereses geoestratégicos, geopolíticos y geoeconómicos, una área realmente geoestratégica como lo es Irán en el mundo, por así decirlo. Bien, gracias Marcio. Hay uno de los últimos temas que me gustaría tocar, que son los vínculos entre la República Islámica de Irán y la República Popular China. En el año 2020 se firmó un acuerdo de cooperación bilateral entre estas dos naciones, donde no solamente se incluyen acuerdos económicos, sino también acuerdos militares. De forma paralela, la República Popular China le vendió tecnología antimisilística del Reino de Arabia Saudita porque el proyecto de hegemonía mundial de la República Popular China, One Road, One Belt, la nueva ruta de la seda, en castellano, requiere de que Irán esté en buenos términos con Arabia Saudita. Ahora bien,
Hay otra cuestión que ya varias veces la has nombrado y me gustaría que la desarrolles un poco más, que es la cuestión del panturanismo, también conocida como el panturquismo. En persa le llaman ponturkism. Es decir, es un proyecto que tiene Erdogan, no solamente con la reconstrucción del Imperio Turco Otomano, sino con la unificación de todos los pueblos de habla túrquica, que incluiría a Turquía, la parte turca de Chipre, los turcomanos, los kirguisos, uzbecos, azeríes también, y también, y también los uigur. ¿Mm? Estamos hablando de que en Alemania hay millones de turcos y en China también. O sea, toda esa zona septentrional que sigue siendo el sur de Rusia, pero ¿no? Que incluiría Europa, Anatolia, el Cáucaso, Asia Central y China, se pretende como un área de expansión de los turcos. ¿Mm? Sabemos que China, para frenar este proyecto panturquista, que también tiene una matriz ideológica wahhabi también, ha tomado drástica, pero drástica, acciones en contra de los uigur, incluso haciéndole pagar a gente inocente, ¿no? Decisiones que se digitan desde Ankara, ¿no? Es decir, el proyecto de panturquismo. Bueno, también sabemos que Azerbaiyán se lanza a la guerra contra Armenia en el 2020 con el apoyo de Erdogan, y Turquía y con el apoyo del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán, la República de Azerbaiyán, tiene un despegue con el apoyo de Turquía e Israel, porque sería un contrapeso y un problema futuro para Irán. Entonces, la cuestión es esta. China tiene un problema con el panturquismo, que fue el separatismo wahhabi uigur. Irán se le puede generar un problema en las fronteras que tiene con Azerbaiyán y Armenia. Irán no quiere perder una frontera con Armenia, pero vemos una Armenia impotente frente a Azerbaiyán que tiene el apoyo israelí y el apoyo turco. ¿Mm? ¿Cómo ves vos, querido Marcio, la cuestión del panturanismo en Irán y si esto puede prosperar o no? Bueno, muy buena pregunta que abarca muchos elementos del big picture de la geopolítica internacional. Es importantísimo señalar que el panturquismo, este proyecto erdoganista, por así decirlo, fracasa rotundamente en Siria, porque Siria es la parte intrínseca de este eje de la resistencia que en el inicio fue capitaneado por Irán, sobre todo contra los diseños para cambiar lo que era el Asia Occidental, porque Tel Aviv quiere recrear lo que era el Tratado de Sykes-Picot, no crear Siria en 7, 8 partes, así como que el Líbano. Entonces, este proceso del pan-separatismo es una parte estratégica de los globalistas y de hecho Siria es una parte para Irán y para Rusia también, incluso para China, pero no con tanta fuerza como para Moscú y para Teherán, seguridad nacional. Rusia trae los intereses en las áreas litoráneas en Tartus y Lataka, que tiene sus bases militares. Desde la era soviética tiene una fuerte relación entre Moscú y Damasco, y para Irán tiene este contacto con el grupo supremo del Líbano, que es el este, que nació precisamente con la invasión de Israel, el libro en 82. Este, entonces sí es una pieza intrínseca fuerte para Irán. Y el turquismo
tiene una derrota fuerte en Siria. En el caso del norte de Irán, sobre todo, el panturquismo siempre fue una falacia. Incluso es importantísimo señalar que los soviéticos han usado, intentado usar esta retórica panturquista para que las partes de Al-Rashid, de Tabriz, fueran secuestradas precisamente por los soviéticos en la era de Pishewari. Y de hecho, las zonas de Tabriz siempre fueron muy fieles y leales a lo que es esta idiosincrasia iraní, porque el azerí tiene una ancestralidad iraní, hace parte de la civilización de Irán. Entonces, esta retórica túrquica nunca ha tenido éxito en lo que es precisamente el norte de Irán. En el caso de Bakú, esta retórica fue muy difundida en la era soviética para intentar diluir lo que es una cohesión con Irán, porque Bakú siempre ha sido parte del Irán histórico, hasta lo que es los tratados del Gulistán en 1813, que han separado estas porciones territoriales del norte con Irán. Entonces, para debilitar un poco esta estrategia del panturquismo de Turquía, que trae un cierto grado de una política un poquito independiente, pero por otro lado un poquito vinculada con los designios de Washington y de Tel Aviv, China entiende que tiene que estrechar vínculos con Irán, porque Irán también es antagónico al turismo, siempre lo ha sido a lo largo de la historia. Entonces, Beijing estrecha vínculos con Irán, como tú has mencionado, tenemos este acuerdo hace 3 años, y además de esto, China para Irán es seguridad nacional, porque Irán hace que China salga del mar de Malaca, porque si Estados Unidos cierra lo que es el mar sur de China con Filipinas, con Malasia, China no tiene salida a los mares. Entonces, China sale por los mares por el puerto de Chabahar y de Bandar Abbas y otros puertos en el Océano Índico, que para China es seguridad nacional. Entonces, Irán adquiere para Beijing una alta relevancia geoestratégica. Y además de esto, el Cáucaso Sur, yo considero que es los Balcanes del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Londres y Washington siempre han intentado, y sobre todo ahorita, que Rusia esté en otro frente de batalla, que esto para Rusia sería un caos, porque cómo va a resistir a lo que son las injerencias de la NATO en Ucrania y también en el Cáucaso Sur. Entonces, Irán y Rusia tienen que entender que el Cáucaso Sur es altamente geoestratégico y debe ser entendido por estos gobiernos como seguridad nacional, porque sus enemigos geopolíticos, geoestratégicos, que son precisamente este eje ciudatlantista, ya están muy bien consolidados en Bakú. Entonces, y de hecho, el Estado moderno de Israel ya opera ciertas bases de Azerbaiyán y esto es una amenaza a la soberanía iraní. Entonces, para Irán es altamente necesario adentrar de lleno a esta área del, del Cáucaso, intentando disminuir esta penetración ciudatlantística, porque la geopolítica es muy compleja. Armenia, que sería el natural aliado de Moscú y de Teherán en el Cáucaso, trae un gobierno muy vinculado también con los testigos de Washington. Entonces, ¿por qué Irán y Rusia van rescatar lo que es Armenia si el gobierno fue modificado y reorientado a una orientación antagónica a Rusia y Teherán? Entonces, la geopolítica es altamente compleja, pero es una zona que los dos países, sobre todo Rusia e Irán, no pueden ignorar, porque el Cáucaso Sur será lo que es los Balcanes del siglo anterior, que trae una elevada relevancia geoestratégica, y para Irán es la mayor amenaza, mucho más que el Talibán
y la zona colindante con Irak a través del plan de Barzani, que es antagónico a los propósitos iraníes. Entonces, para Irán es primordial encabezar un movimiento de penetración paulatino, resistir a lo que son las pretensiones sionistas en el Cáucaso Sur, vinculada con Moscú, porque estos tres estados, Rusia, China e Irán, deben entender que su alianza geoestratégica amplia es un matrimonio de hierro, porque si uno cae, el otro va a caer enseguida. Entonces esto es geoestratégico, es algo altamente necesario, geoestratégico, y la geopolítica se da precisamente con estos grandes acuerdos entre entre estos tres poderes para realmente consolidar una estructura de poder multipolar. Bien, bien, interesantísimo. Cuestiones para destacar de lo que estás comentando, Marcio. En primer lugar, la derrota del panturquismo en Siria. Es decir, está programado de que Siria no exista más como nación, que sea partida y repartida, un área de influencia alemana, otra área de influencia francesa, una área de influencia turca, una área de influencia saudí, y sin embargo eso no sucedió, más allá de los inmensos problemas que tiene hoy Siria, que son innegables. La República Árabe Siria continúa con su integridad territorial y además es una derrota importantísima de Erdogan y del panturquismo. Yo coincido plenamente con esto, es decir, hay un área de penetración donde ya rebotó el panturquismo. Con respecto al panturquismo en Azerbaiyán, muy bien indicaste vos, tiene un antecedente soviético, ya vamos a ver de dónde viene esto. Que bueno, sabemos que la Rusia zarista y la Unión Soviética ambos quisieron quedarse con Irán. Ahora la Federación Rusa de Putin tiene otra perspectiva frente a Irán, que vos muy bien la desarrollaste, que China, Irán y Rusia deben entender que tienen que ser el frente oriental del mundo y tienen que estar unidos, tiene que ser un matrimonio de hierro. Pero bueno, hay que ver en el soft power, el poder blando, quién gana la batalla con Azerbaiyán. ¿Por qué? Primero, que hay más azeríes en Irán que en Azerbaiyán, punto número uno. Punto número dos, que los azeríes son una parte esencial de el desarrollo cultural y civilizatorio de Irán, porque nada más y nada menos el último gran imperio, el Shah Ismail Safaví, que tiene su antecedente en el gnóstico Sheikh Safauddin Ardebili, viene de la zona de Azerbaiyán, que todos tienen que entender que los azeríes son iranios en términos étnicos, en términos genéticos también. Hay pruebas que se realizaron respecto a esto, que hablan la lengua azerí, que es una lengua túrquica, pero que forman parte de una historia o una civilización en común. Sin ir más lejos, uno de los monumentos nacionales más importantes de la actual República de Azerbaiyán es el mausoleo de Nezamí, que Nezamí es un gran autor de la literatura persa clásica, que todo lo que escribió lo escribió en persa. Esto es importantísimo. Ni que hablar del santuario de Fátima en Bakú, destruido por los soviéticos, ¿m?, en 1932, que también es parte del universo cultural del chiismo y es un lugar de peregrinación muy importante. También tengas en cuenta, bueno, que justamente fueron los soviéticos los que hicieron fuerte hincapié en la azerización de la zona para ir generando una brecha, una grieta con el discurso civilizatorio pan-iranio, digamos. Y por último, también estoy muy de acuerdo en la cuestión que comentabas de China. Yo creo que China entendió hace ya muchísimo tiempo la importancia que tiene Irán para su seguridad nacional. Muy bien comentabas, Marcio, la cuestión de los mares, ¿eh? Hoy veía justamente cómo Estados Unidos cercó todo el Pacífico de China,
con sus bases en Corea del Sur, Japón, Malasia, toda esa zona, y Taiwán, por supuesto, donde China está acorralada. Entonces China necesita otra vinculación con las aguas que el Golfo Pérsico se la puede dar. Y yo creo que China lo entendió hace mucho tiempo. Hay mucho que aprender de China, porque recordemos que China ya tenía relaciones muy importantes con Irán en el Irán monárquico, en el Irán de la dinastía Pahlaví. ¿Mm? Y que justamente cuando el ayatolá Khomeini asciende al poder, se desvincula de China porque los chinos tuvieron su vínculo con el Shah. ¿Y qué hizo el Partido Comunista Chino? Inmediatamente le escribió una carta de disculpas al Ayatollah Khomeini diciéndole que para ellos, que se arrepienten de haberse vinculado con el rey Pahlaví, que ellos entienden que fue un tirano para el pueblo iraní y que por favor vuelva a los vínculos diplomáticos. Khomeini aceptó, ¿eh? Pero fíjense el pragmatismo, que no les importó el cambio de régimen, les importó los vínculos con Irán. Muy importante. Por lo tanto, yo coincido en que hay una necesidad mutua tripartita entre la Federación Rusa, la República Islámica de Irán y la República Popular China de redistribuirse la soberanía y asegurar la soberanía de uno y otro para que sean tres ejes importantes en la zona y poder frenar a la OTAN. ¿Mm? Porque sabemos que la OTAN avanza no solamente por Europa y Medio Oriente con el Estado de Israel, sino por todo el Asia-Pacífico. Ellos están rodeados, los tres están rodeados. Por ende, no hay otra solución para los tres que estar bien vinculados. Bueno, ya hemos hablado bastante, creo que es suficiente por hoy. Obviamente, esta es la primera entrega de varias charlas que tendremos haciendo análisis político, geopolítico de todo lo que es Irán, el Asia Central, el Asia Occidental. Así que, Marcio, te agradezco muchísimo por haber venido a mi canal y bueno, me gustaría que le brindes a la audiencia tu canal o tu forma de contacto para quien tenga una pregunta. Adelante. Muchas gracias, Leandro, por dar la oportunidad de venir aquí a platicar de la geopolítica internacional vinculada con Asia Central, que es una zona altamente geoestratégica y hermosísima por su grandeza civilizacional que aporta sobre todo a Irán, que es la matriz civilizacional de esa parte del mundo. Soy Marcio Forte, estoy en las redes sociales, sobre todo en Twitter, Marcito Mex, y también a través de plataforma Multipolar MX. Ahí está el canal. Y en Twitter que me pueden encontrar. Gracias por todo, Leandro. Es siempre un placer estar contigo en contacto y estaremos más para más interacciones geopolíticas. Gracias por todo. El placer fue nuestro, el placer es todo nuestro, así que bienvenido hoy y siempre y coordinamos para las próximas entregas. A la audiencia les agradecemos por seguirnos hasta acá. No olviden de darle me gusta, brindar su opinión y comentario y también compartirlo con sus amigos e interesados. Como se dice en persa, Jodón Negasdor, que Dios los proteja y hasta la próxima entrega.